tipo el Zoom, o, Sí. o, por ejemplo el programa de radio lo hago por el Instagram y la radio lo transmite. Así es que dentro de todo, digo, la voy llevando razonablemente bien. Y con tus, No te voy a decir que es una fiesta, pero y con tus mastines, ¿cómo estás haciendo? Tenés que sacarlos, porque si no es imposible eso. Así que, mira, gracias a Dios la cuarentena me encontró en la casa de mis padres y los chicos están en la guardería, con lo cual cada uno tiene un predio de 50 metros por 20 para poder correr y todo eso, así es que en ese sentido ha sido una bendición, digamos, que llegara justo un día donde los chicos no estaban conmigo, porque te imaginarás que si estábamos todos en el departamento tanto tiempo, la verdad que no es un hubiera sido quilombazo. fácil, digamos, y claro, o sea, dentro de todo te diría que si bien, digamos, me resulta absolutamente tortuoso todo lo que los extraño, dentro de la casa todos juntos, tanto tiempo hubiera sido todo un tema, ¿no? Porque aparte, viste, sacarlos y todo, digo, tampoco es tan fácil esa dinámica, porque cuando sacas a uno, el resto grita y te imaginarás que todos encerrados, digamos, eso hubiera generado tensión adentro del edificio, así que Sí. dentro de todo, Yo eh, tengo la suerte, por suerte, que tengo acá, estoy ahora en el techo del edificio, ¿no? Y entonces eso me permite caminar un poco. Aprovecho para hacer estos Instagrams acá afuera porque tengo mejor señal y además me permite caminar claro, un poco, ¿viste? Si yo me cuento los pasos claro, para tratar de mantener una cosa más o menos razonable. Che, bueno, claro, obviamente. contá un poco cómo estás viendo esto. ¿Qué opinás de la cuarentena si hablamos con los demás? Yo estoy mirando mucho los datos, yo sé que vos también. ¿Cómo crees que viene el tema del coronavirus en el mundo? Empecemos, si querés, con eso y después vamos a los temas más de economía y después, si querés, también a los temas de las libertades, ¿no? ¿Cómo nos está afectando Yo, todo esto? digamos, yo me, antes, digamos, yo digo estrictamente con el tema del coronavirus, eh, yo soy más partidario de terminar de ver los números, ¿viste? Para comprender bien qué fue o qué no fue. Ahora, la realidad es que cuando vos lo mirás en términos de población total, los números no parecen ser, digamos, la dimensión que le han intentado dar. Eso es lo que yo tengo, digo, si yo tomo la cantidad de muertos que, por ejemplo, digo, tanto se espanta en Estados Unidos, pero lo ponen en términos de los 350 millones de personas que viven, digo, es como que es una cosa bastante más, digamos, el número, es más, de hecho, cuando vos comparás esos números contra la maravillosa Francia o Suecia, digo, los números de Estados Unidos son mejores. Por lo Totalmente. tanto, ¿viste? O sea que Entonces, yo ¿viste? hice un cálculo hace un mes que era simplemente la proyección de los muertos de acá a fin de año, desde ese momento hasta fin de años, una proyección simple, ¿no? Por la cantidad de días que faltan hasta fin de años, y me daba que en el mundo tenían que morir 60 millones de personas. Y hace 2 días la volví a Claro. hacer, y ¿sabes cuánto me dio? 58 millones. Me dio menos. Entonces, Bueno, por eso, claro, eso es lo que yo quiero decir, ¿me entendés? O sea, la gente yo sé que suena frío y duro, pero que cuando vos haces la cuenta de la cantidad de gente, o sea, acá, digamos, no está opinando gente que sepa de demografía. Si vos supieras de demografía, sabrías que la tasa a la que crece la población es la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Y la realidad es que cuando vos tomás la tasa de mortalidad, digo, el número, digamos, o sea, si lo mirás en frío así y sin ponerle un marco relativo, que es lo que, por ejemplo, acabas de hacer vos, de decir, bueno, mira, me daba 60 millones de personas. Entonces ahí tomás conciencia, ¿sí? De cómo son las cosas. O sea, y que en realidad pareciera que el tema del coronavirus está amplificado. Es cierto que en algunos lugares ha tenido un impacto muy fuerte. Concretamente, en los lugares donde ha tenido un mayor impacto es, por ejemplo, en Italia, en España. En España es interesante porque ya tenían algunos casos y algunas cosas a inicios del mes de enero, y sin embargo el socialismo miró para otro lado porque no quería renunciar a hacer la fiesta del 8M. Y de sí, hecho están así, están tan sucios que el día 9M decretaron la cuarentena. Y en el caso de Italia, digamos, dando vuelta al virus, o sea,
Dios, seguían hasta el último momento teniendo espectáculos deportivos con grandes convocatorias y eso era un mecanismo de propagación enorme y encima después la gente que lo estaba tomando en el norte se fue al sur, digamos, y se juntaron todos en las casas y entonces generaron un desastre. De Sí, hecho, yo tengo un amigo en Italia que Leonardo Faco, digamos, o que si por esas casualidades nos estuviera mirando, les mando un abrazo gigante. Y quién sí. es el que ha creado el Partido Libertario en Italia. Y yo iba a ir a dar una conferencia, iba a hacer el cierre del evento de una fiesta libertaria en Bolonia. Te imaginarás que en Bolonia ahora precisamente no es el momento para Totalmente. ir. Pero bueno, digo, se habían vendido todas las entradas, era una fiesta y él me cuenta que mucho de lo que está pasando es responsabilidad del Estado. O sea, así que por ese lado también esa esa batalla que quieren establecer desde los medios, mostrando, digamos, que de esto te salva el Estado. No es cierto, los que te metió adentro de esto es el Estado, digamos, o sea, no olvidemos que el que generó el virus fue China, que es comunista. Además, una vez generado el virus, también lo ocultaron, lo cual, digamos, es sumamente peligroso y además tuvo la complicidad de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Motivo Sí. por el cual Trump le quitó el financiamiento y de hecho ya, digamos, tanto Inglaterra como Francia están denunciando a China por lo actuado, pero bueno, también es cierto que además quien lidera la Organización Mundial de la Salud es un comunista, entonces parece que no, pero digamos, cuando Trump en la conferencia de prensa decía de Chinese virus, o sea, parece que Trump otra vez tiene razón. O Sí, sí, algo de sea, cierto hay. pero claro, o Sí, sea, y ahí, digamos, y después lo otro que hay que tener en cuenta es, fíjate que los medios continuamente nos informan de los casos de Italia, de España, y no te cuentan los casos exitosos como el de Israel, el de Japón, el de Taiwán, el de Singapur, el de Hong Kong, el de Suiza, ¿sí? Digamos, eso es el de Alemania, no te los cuentan. Es tal decir, cual. y después te cuentan lo que pasa en Nueva York. Yo entiendo que lo de Nueva York es tremendo, sí, claramente es tremendo lo de Nueva York, es verdaderamente un tema tremendo, pero también lo que hay que tener en cuenta que Nueva York, sí, eso, digamos, concretamente en Manhattan, que viven 20 millones de personas en la isla, también es cierto que reciben 75 millones de turistas. Sí, pero hay, cosa que Entonces, digamos, hay un tema adicional ahí en Nueva York. Yo estuve haciendo, y también hace un mes, mostraba el subte de Nueva York contra el subte de Hong Kong. Hong Kong no hizo cuarentena total, sino que hizo guidelines, ¿no? O sea, guías para la gente que se cuide y claro, demás. exacto. Pero ¿sabes cuál es la enorme diferencia? El 100% de las personas tenían barbijo, y en el subte de Nueva Claro, York, el 100% no tenía ningún barbijo, había cero barbijos. Y la claro. De OMS hecho, justamente dijo que el barbijo no era útil. Y yo simplemente por mirar las fotos y mirar los muertos, decía Hong Kong no tenía muertos, Taiwán tampoco, o sea, muy poquitos, Japón tampoco. ¿Qué pasaba con los países asiáticos? Tienen protocolos diferentes de distanciamiento, claro, barbijos, exacto. testeos. Exacto, eso es lo que yo noto en el caso de los asiáticos. Vos sabés que a mí Fabi, me pasó muy... antes de seguir, te propongo, porque ya están como 2.000 personas, estaba esperando que se sumen algunos, y quería decirte algo que me parece importante decírtelo en público, cosa que lo he dicho muchas veces, pero no delante tuyo, y creo que es real, la importancia que vos tenés para el liberalismo en Argentina, ¿no? Porque yo he ido a muchos lugares del país, el año pasado estuve en 17 provincias, por ejemplo, y en todos los lugares, en todos, pregunté, ¿quién descubrió el liberalismo gracias a Javier Milei? Y el 80% de la gente levanta la mano. Y estoy hablando, generalmente son todos los jóvenes, ¿no? O sea que el impacto que has tenido en la juventud liberal argentina es magnífico y yo quería decírtelo ahora en público, aprovechando que tenemos esta posibilidad que nos da la tecnología, porque es un lujo fenomenal y tenés que saberlo, ¿no? Y obviamente lo sabés, pero creo que es bueno que te lo reconozcan. Y creo que eso, además, tenés una enorme generosidad, y se los quiero contar a todos,
porque sos enormemente generoso para compartir las cosas con las otras personas, le has abierto el camino a un montón de gente, ¿no? De ir a la televisión y demás. Así que nada, eso era simplemente para hacer una mini introducción que yo creo que es importante, porque el liberalismo en Argentina creo que está cambiando, creo que se está despertando una juventud, que es lo que a mí me da entusiasmo, porque la verdad es que si miro a los políticos actuales, la tendencia que te da es que vamos hacia Venezuela, ¿no? Pero cuando mirás a los jóvenes y hablas con los jóvenes y ves que están leyendo, que leen tus libros, que leen a Henry Hazlitt, que leen a Mises, que empiezan a leer a Hayek y demás, a mí me emociona, es lo que me hace quedarme en Argentina. Si no, viste que te dan ganas de irte. Así que bueno, simplemente este era algo que quería decir porque me parece que es importante, ¿no? Bueno, pero vamos ahora si querés un poco a ver, pero, bueno, a ver, vos, digamos, o sea, me acabás de sacudir emocionalmente diciendo esto porque yo quiero que sepan que los que nos están escuchando, y esto yo lo digo recurrentemente, para mí es muy importante que esto venga de palabras de una persona como Agustín, a quien considero uno de los mejores economistas de la Argentina. Entonces, digamos, voy a citar a un keynesiano, pero la frase está buena. Decía Samuelson que siempre es importante los halagos, pero más importante era si venía de tus colegas y muchísimo mejor si eras de los que vos respetabas. Así que, digamos, te agradezco eso. Y por otra parte, lo que yo también, digamos, quiero agradecer y contarle a la gente es que uno no está solo, ¿sí? Que básicamente hay gente trabajando atrás, porque yo puedo agarrar, ir a la tele, citar un montón de autores y manifestar mi amor hacia Mises, hacia Hayek y hacia Rothbard, y citarles un montón de libros para que, digamos, tengan para orientarse o recomendarles lecturas como las podría ser la de Walter Block, la de Hoppe, la de Huerta de Soto, digamos, la de Kirchner, Israel Kirchner, aclaro, por si llega a sonar sí. Claro. Pero aparte es Kirchner con Z. Y digamos, o por ejemplo lo que tiene que ver con Menger o von Baber, digamos, no sé, digamos, o Friedman, o la cantidad de autores que suelo usar y citar en mis argumentaciones. Pero hay algo que es muy importante y es el trabajo que hacen las fundaciones. Por eso yo siempre, digamos, destaco muy fuertemente, por ejemplo, lo que hace Alberto Medina Méndez desde, digamos, desde del Club de la Libertad, Sí, o lo que hace los Bon Giovanni, digo, desde la Fundación Libertad, o lo que haces vos desde Fundación Libertad y Progreso, y no solo vos, ¿no? Digo, está Aldo, está Manuel, o sea, entonces, y la verdad es que a mí, digamos, lo que siempre me pareció, y efectivamente, digamos, en algún momento, digamos, fue necesario, fue abrir las puertas a otros liberales, porque puede pasar que en algún momento alguno se quede sin cámara. Lo que necesitamos es que no se queden sin cámara las ideas. Eso, bueno, digamos... Eso me pasó a mí esta semana, ¿no? Porque en el último mes, como yo me puse un poco en contra del protocolo que estamos utilizando en Argentina contra la cuarentena, no sé si es por eso, pero a mí me estaban invitando cerca de 10 programas por semana, ¿no? Y yo rechazaba unos cuantos. Vos sabés que desde hace un mes para acá me llamaron 0, o peor, me llamaron 3 veces, lo cual fue bastante sorprendente. A mí me parece que se te colgó ¿Ahí me estás viendo? Porque se colgó Yo te un estoy poquito viendo perfecto, Agustín. bárbaro. No, nada, y es totalmente cierto lo que decís. Está buenísimo que haya otros que siguen estando. Por algún motivo, a mí no me están invitando más. A mí me parece que y por ahí tienen algún punto, que como habían decidido hacer esta cuarentena, no estaba bueno para ellos ponerlas en dudas los protocolos. Y yo lo que proponía era seguir el protocolo de los países asiáticos, como vos comentabas, ¿no? Hong Kong, Taiwán, Singapur. No era una locura, era simplemente mirar lo que hicieron los países que les funcionó mejor. Y el argumento que me daban algunos es que Argentina es distinto por un tema cultural. Y entonces sí, Argentina siempre es distinto. Sí, siempre es distinto para justificar cualquier estupidez. Sí. Es un clásico.
Y ahí Pero te lo por eso, mostraba el caso del Véneto, disculpa, de Véneto contra Bérgamo, ¿no? Que son a sí, 2 horas de distancia en el norte de Italia, son los mismos italianos, y en un caso aplicaron el protocolo de la OMS, y en el otro lado se claro, alejaron del protocolo de la OMS y les fue mucho mejor, ¿no? claro. Con lo cual, la tesis cultural me parece que se cae un poquito, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, bueno, es la parte que no entienden los socialistas, ¿no? Viste que cuando uno hace el análisis comparado, toma países con las mismas culturas, o sea, cuando separaron a Alemania, Austria con Hungría, Tal Hong cual. Kong contra China, digo, y siempre les da mal Corea del Norte contra Corea del Sur. Así que, bueno, nada, parece que nosotros estamos mejor entrenados para mirar ese tipo de cosas, pero obviamente es un discurso que mucho no les gusta, por decirlo de alguna manera. Tal cual. ¿Crees que pasemos un segundo al tema, al impacto económico, que a mí es el tema que más a mí me preocupan 2 temas? El impacto económico, que creo que va a ser muy, muy importante, sé que vos también, porque te he escuchado en algunas intervenciones, pero me gustaría repasarlo. Y después el impacto en los derechos, en las libertades, ¿no? Lo que yo digo es, lo que más me preocupa no es el coronavirus, sino lo que más me preocupa es el tiranovirus. Y en Argentina Sí, particularmente, ¿no? sí, ahí digamos, ahí el tema yo lo separaría básicamente en dos cuestiones, ¿no? O sea, porque si bien, digamos, el coronavirus en el... ¿Cómo es? Dame un segundo. Sí, Es un shock de oferta, digamos, que quita, digamos, personas del mercado de trabajo. Eh, lo que es, digamos, la respuesta de política económica es distinta en distintos países, o sea, todos tienen un formato distinto. Entonces yo creo que primero hay que analizar la caracterización del shock y después, digamos, ver las políticas económicas de cada uno de los países y después ver el caso argentino. Por eso yo lo hice en una nota en Cronista y separo en los países desarrollados el caso de Francia del caso de Estados Unidos y después voy al caso de Argentina. Concretamente vos lo que tenés es un shock transitorio negativo en la oferta. Es decir, estás ampliando, digamos, estás, en la medida que el virus se esparce, ¿sí? Vos tenés que sacar una mayor cantidad de personas del mercado laboral y eso implica una caída del ingreso. Ahora, cuando la caída del ingreso es transitoria, vos no bajás el consumo. ¿Por qué? Porque tu ingreso permanente no está bajando mucho. En ese contexto, lo que se genera, si vos tuvieras una economía cerrada, es que básicamente se contrae el ahorro, sube la tasa de interés, cae la demanda de dinero y sube los precios. Eso es lo que pasa en una economía cerrada. Vos tenés como muchas de las, en general, más o menos abiertas, pero son abiertas, en especial los países desarrollados, en tanto y en cuanto se empiece a generar una presión sobre la tasa de interés, se produce un ingreso de capitales. Entonces, no sube la tasa de interés, no suben los precios, pero vos tenés un desequilibrio en la cuenta corriente para sostener tu nivel de consumo. Y como el virus tiene una característica estacional, digamos, cuando le impacta a uno, no, digamos, vos estás contra estación y lo podés compensar, por decirlo de alguna manera, y es factible hacerlo. O sea, ese, digamos, es la caracterización digamos, de la economía por el lado de la oferta. Y después, digamos, países como Estados Unidos tienen una cuestión adicional, y es que cuando la gente se asusta y aumenta la aversión al riesgo, aumenta la demanda de los activos emitidos por el gobierno americano. Llámese el propio dólar o lo que tiene que ver con los títulos públicos norteamericanos. De hecho, los títulos públicos norteamericanos subieron tanto que llegaron a un precio donde el retorno hoy es cero, habiendo llegado en algún momento hasta ser negativo. Entonces, y la contracara es que la gente se deshace de los activos riesgosos, de las acciones, de los bonos corporativos, y a lo cual incrementa el spread entre un retorno privado y un retorno público, básicamente los bonos de los países emergentes y los bonos de los basura, ¿no? Digamos, donde, por ejemplo, podría entrar el caso argentino. sí. Con lo cual, digamos, se produce también un aumento de los spreads. Entonces,
¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, Trump frente a esto? Trump, frente a la caída de la cantidad de trabajadores, fruto de lo que es el aislamiento o personas que se enferman y producen menos, generó una baja de impuestos sobre la oferta. ¿Para qué? Para tratar de compensar al menos parcialmente el efecto contractivo de la salida de gente del mercado laboral. Sí. Digo, si bien la respuesta no es instantánea, es una respuesta, digamos, por el lado correcto, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, lo otro que sucedió es que frente al aumento de la demanda de dinero, para que no se constituya un escenario de crisis tipo lo que fue la subprime, que en realidad fue un tipo de crisis como la de la Gran Depresión, donde la gente se asustó y empezó a demandar activos emitidos por el sector público. Lo que pasa es que la velocidad de circulación del dinero en la Gran Depresión cayó 25%, y la Reserva Federal, en lugar de expandir la cantidad de dinero, la contrajo. Es algo que está en el libro La historia monetaria de los Estados Unidos, está en el capítulo de Friedman y Schwartz, sí, y está en el capítulo 7, que se llama La Gran Contracción del 29 al 33, o, digamos, se hizo tan popular ese capítulo que lo convirtieron en un libro que se llama The Great Contraction, sí, que es muy interesante tener la versión libro, porque vos sabés que, si bien es el mismo capítulo 7, arranca de manera distinta, porque vos el capítulo en el libro La historia monetaria de los Estados Unidos arranca el capítulo hablando, escribiendo, por decirlo de alguna manera, y en The Great Contraction vos tenés un gráfico donde sintetiza todo lo que pasó durante la Gran Depresión, que eso es bien Friedman, ¿no? Primero los datos, o sea, que ya te das cuenta, digamos, que ninguna de las hipótesis keynesianas se cumplían. Que quiero aclarar... Esa es una pregunta que te quería hacer, ¿no? En este momento, para vos, ¿pues viste que ahora la gente dice somos todos keynesianos? ¿Cómo ves ese tema? O al revés, lo ves como justamente que es un shock de oferta, es la principal demostración de que Keynes no funciona. Claro, bueno, de hecho, el jueves publiqué una nota, publiqué una nota en Cronista Comercial, básicamente... Digamos, yo separo lo que es Keynes de los keynesianos, hice un análisis de la contribución de Keynes y mostré que bajo la lógica de Keynes esto no funciona. Y en el caso argentino menos. En el caso argentino, okay, exactamente, eso me gustaba que aclares, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso, digamos, que yo pongo acá bajo análisis, de hecho, fíjate que cuando vos mirás la regla de McCallum, para lo que es el caso de la subprime, la velocidad cayó 75%, es decir, que si Bernanke no triplicaba la cantidad de dinero, teníamos algo por lo menos 3 veces peor que la Gran Depresión. Sí, el problema es que acá la velocidad del dinero probablemente entre 3 meses empieza a crecer. Bueno, está bien, por eso por eso quiero separar lo que pasa en el mundo desarrollado y lo que pasa acá. Entonces, si yo miro lo que... Y además hay otra cosa muy interesante, que es la ayuda que da el fisco a las personas que se quedan sin desempleo. Sin empleo, quiero decir. Fíjate que Trump lo que hace, le manda un cheque. Y eso no es menor, porque le manda el cheque, vos recibís esos dólares y lo gastás en lo que vos querés. ¿Ok? Sí, sí. Digamos, esos dólares vos lo gastás en lo que vos querés. Y no solo eso, una vez que termina Agustín... Sí, se me dio vuelta. Estoy viendo, digamos... Se da vuelta la cámara, no sé por qué se da vuelta la cámara, punta para el otro lado. Entonces, ahí, digamos, es interesante porque una vez que se termina el periodo de desempleo, el programa se cae. Y fíjate que esto es muy distinto a lo que hace Francia. Francia lo que hace es estímulo de la demanda frente al shock contractivo de oferta, y ese estímulo de la demanda, el gobierno francés decide en qué lo gasta. Es decir, el gobierno francés cree que personas como vos o yo somos tontos, que no sabemos en qué gastar, y ellos gastan por nosotros.
ellos deciden en qué te van a ayudar. Ellos van a pagar las cuentas que ellos consideran que hay que pagar. Con lo cual, digamos, el avance sobre las libertades individuales no es trivial, y no es trivial en dinámica. Esto, digamos, está en el trabajo de Milton Friedman y Rose Director, o Rose Friedman, que se llama La tiranía del status quo. En el último capítulo, de hecho, se llama La tiranía del status quo, y hablan del triángulo de hierro. El triángulo de hierro son los políticos oportunistas, los burócratas que dan el programa y los beneficiarios. Entonces, digamos, esa troika lo que hace es que cuando el gasto público se expande, después no lo puedas bajar. Entonces, fíjate que en el caso de Francia, después de esto va a terminar con más impuestos, ¿sí? Y no solo con más impuestos, sino que eso va a implicar salarios reales menores, mientras que Estados Unidos, terminado el proceso, los programas vuelven para atrás. Y lo que te quedó es el déficit de cuenta corriente. Y además hay un elemento adicional que me parece que vale la pena también mencionarlo. Si yo a vos te mando un cheque con dólares, vos podés gastar esos dólares en cualquier parte del mundo. Yo le decía el otro día en un programa de televisión a un conductor, decía, mira, yo te doy a vos, no sé, X dólares. Vas a Inglaterra y gastás. Ahora, si yo te doy el equivalente de eso en pesos, es probable que te metan preso por estafador. Sí. Es decir, ese es el tema no menor. Entonces, permitime cerrar la idea para que pase el caso argentino. Entonces, vos tenés un shock de oferta negativo, esto se combate básicamente con estímulos a la oferta, que es lo que hace Estados Unidos, y por el lado del aumento de la demanda de dinero, vos emitís para satisfacer esa demanda de dinero para que no se genere una caída del consumo. Eso Estados Unidos lo hace básicamente, y en especial, digamos, con la acción de la Reserva Federal. En el caso de Francia, le da rosca al gasto público. ¿Cuál es el resultado? Van a terminar los franceses con más impuestos y menores salarios reales, y Estados Unidos, digamos, pasado la crisis, terminará con más deuda, pero con chance de crecer más. Y después un tema que a mí me parece muy interesante, es que por la característica del shock, viste que los economistas tenemos esa cuestión onanista de hacer algunas modelaciones esotéricas. Entonces, ¿qué pasa? Para entender lo que pasó con el coronavirus, vos necesitabas volver, no sé, a los modelos de ciclos reales. Sí. Entonces, digo, ¿qué pasaba? Los modelos de ciclos reales estaban modelados desde un shock tecnológico, que el gran problema que tenían esos modelos era que un shock tecnológico no podía generar tanta fluctuación cíclica, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo, o sea, si no, vos tenías que ir por algo más profundo, y trabajaban con, no sé, destrucción del capital. Y claro, si vos destruís el capital, no sé, tuve un terremoto, perdón que voy y vengo, pero es por el tema del aire acondicionado, porque estaba haciendo mucho calor, y entonces, pero después está muy frío y me duele la garganta, entonces es que tengo como esta relación histérica con el aire acondicionado. Y después, lo que vos tenés es que, para mí, claro, si tenés que recomponer el capital te demanda mucho tiempo, pero digamos, que vuelva la gente a trabajar, a mí no me parece que es algo que demande mucho tiempo. Salvo que vos rompas la cadena de pago. Entonces ahora sí podemos entrar en el caso argentino. Sí, antes de entrar en el caso argentino, dame un minuto, porque me parece que es importante ver, por ejemplo, la crisis del 2009, que después de la crisis hay que ver qué es lo que haces. Porque, por ejemplo, Alemania subió la deuda, del 60% al 90% del PBI. Pero después, en los años buenos, volvió a bajar al 60%. O en el caso de Irlanda, subió del 23%, de una deuda muy bajita, porque tuvieron, recordar, la crisis del subprime en Irlanda fue tremenda, y subió al 123% del PBI. Pero después, en los años buenos, bajó al 50%. Es decir, hacen un efecto contracíclico. No te digo que es el ideal, pero por lo menos cuando vienen los años buenos, bajás la deuda. En cambio acá... Bueno, a ver, si vos, o sea, digamos, de vuelta, mirás en términos intertemporales, sería lo lógico, ¿no? Claro. Porque vos nivelás
el consumo permanente en línea al ingreso permanente. Entonces, Exacto. digamos, En otros casos, como Chile, lo hicieron en alguna época, lo hacían mejor todavía con el fondo anticíclico del cobre. el fondo anticíclico, claro. Entonces, fíjate que esa situación, digamos, no aplica al caso argentino. ¿Por qué? Porque la contracción de oferta, que nosotros la magnificamos con el tema del modelo cavernícola de cuarentena, estamos dando un impulso fiscal, pero sobre la demanda y financiado con emisión de dinero. Entonces, tenés contracción de la oferta, expansión de la demanda, incapacidad de endeudarte y emisión monetaria descontrolada para gente que no quiere la moneda local, porque por algo tenemos control de capitales y 17 precios distintos para el dólar. Por lo tanto, digamos, para mí, digamos, no solo vamos a tener una cuestión, digamos, de retracción económica, caída del empleo, caída de los salarios reales, sino que vamos a tener un desastre inflacionario que va a generar, digamos, para mí vamos camino a una hiper, porque, a ver, la demanda de dinero viene cayendo desde el 28 de diciembre del 2017, eso, digamos, se vio con claridad, es más, no solo con la cantidad de dólares que entregó el Banco Central durante el 2018, ¿no? Porque entre lo que vendió Sturzenegger y lo que vendió Caputo se vendieron 20.000 millones. Sí. O sea, sacar 20.000 millones de dólares, el equivalente en pesos, no es un número menor. De hecho, con Giacomini y con Mariano Fernández nosotros hicimos el contrafáctico eso. Viste que están esos modelos que te permite calcular el precio sombra en función de los dólares que vendés. Sí. Y entonces sacamos cuánto hubiera variado el tipo de cambio y dada la PPP sacabas, digamos, la tasa de inflación. Entonces, más o menos la tasa de inflación nos daba, ponerle como 524%. O sea que Argentina ya en el 2018 hubiera caído en default y hubiera tenido una hiperinflación. Entonces, y la demanda de dinero siguió cayendo porque Sanderis dejó constante la cantidad de dinero y los precios siguieron subiendo. ¿Por qué? Y porque seguía cayendo la demanda de dinero. Entonces, lo que yo digo es, hoy en lo que va del año la cantidad de dinero creció 40%, el year to date. Si comparo contra el año anterior estoy ya cerca de 90%. En el ejercicio más optimista la cantidad de dinero crece, no sé, 170%. Casi que te diría que te podrías ir con algún desvío a, no sé, 200. Fíjate que el Fondo y el Banco Mundial hablan de Argentina cayendo cerca del 6%. Fiel considera que son optimistas. Claro, Fiel considera que podría estar llegando a caer cerca del 8 o 9%. Si yo después además tomo la cuestión fiscal, esto está en un trabajo, en una nota que publicó Manuel Solanet, que es una nota brillante en La Nación, que midió el déficit fiscal de Argentina dejado por el macrismo y dice, mirá, no es menos 0,6, porque acá hay libramiento sin pagos y hay licuación de partida. Cuando vos corregís es 3. Si a eso le agrego los 2 puntos que supuestamente que dicen que mandan de paquete fiscal, tengo 5 negativos. Más si el a financiero, eso le sumo, ¿no? Porque el de Manuel eso es sin contar el financiero. Claro, exacto, solo el real, solo el operativo, el primario. Sí. Entonces, si a eso le sumás que te va a caer el PBI, que se te está destrozando la recaudación, que puede estar cayendo ahora, digamos, cuando se empiece a ver el impacto neto de la cuarentena cavernícola, que la recaudación pueda caer 50%, bueno, los números fiscales van a ser un espanto. Yo, digamos, no sé, hay gente que dice que puede llegar hasta 10 puntos del PBI el déficit primario. Entonces la pregunta es, ¿qué propuesta hizo Guzmán con la deuda, además? Que eso, digamos, si querés lo discutimos, o sea, es de una inconsistencia técnica. A ver, para mí ya era una mala publicidad para Guzmán que fuera un discípulo de Stiglitz, ¿no? Todos sabemos que Stiglitz es un delincuente que alquila su chapa de premio Nobel a cualquier dictador que anda dando vuelta, por eso era un gran defensor ¿cómo es? De Chávez, ¿sí? Y tampoco pero podría defender a cualquier otro, ¿no? Sí, y Guzmán tampoco tiene calle en este tema, ¿viste? Yo prefiero una persona que conozca los mercados y haya hablado con los banqueros 1.000 millones de veces, pero... Claro, que no es el caso de Guzmán, y justamente Stiglitz no es un tipo que le caiga bien a los mercados, por decirlo de alguna manera. Entonces, la verdad es que ya la cosa venía mal antes de que venga el coronavirus, digo, se sumó el coronavirus, pero la actividad se venía desplomando, agarrás el número de construcción, se venía desplomando
antes de lo que llegara el coronavirus. Así que Totalmente. esa es una excusa que ponen para justificar el pésimo trabajo que hicieron, porque vos fíjate esto, si Argentina tiene una relación deuda-producto de 90% del PBI, 20 de esos puntos corresponden a los organismos multilaterales. Y es, o sea, Fondo, Banco Mundial, BID, CAF, toda esa runfla. Entonces, fíjate eso, si vos, como decía Guzmán, que estaba pensando en una tasa del 7% y un crecimiento del 2%, básicamente lo que él mostraba era que iba a ofrecer a partir del 2023 un superávit de 1 punto del PBI. Y eso te alcanza para pagar 20 puntos del PBI con las mismas hipótesis de él, con lo cual significaba que a los acreedores privados no tenía para ofrecerle nada, con lo cual era una oferta que no tenía nada de bueno, pero ahora lo empeoró más. Primero dice, Argentina no puede pagar nada. Si Argentina no puede pagar nada, está en default permanente. Tal cual. O sea, debería decir, Argentina hoy no puede pagar. Pero no Sí. puede decir Argentina no puede pagar nada porque eso ya es una burrada técnica en términos intertemporales. Lo que pasa es que no está pensando en las reformas estructurales, ¿no? Entonces, la pregunta Ah, es, resumamos un segundo. Tenemos un país que va a tener una crisis muy grande, con una caída del PBI de 8 puntos, yo creo que incluso va a ser mayor a 8, porque para mí va a ser parecida al 2002, que en ese momento fue 11%. O sea, pero sí, ponele, fue no lo 10, sabemos. sí, 10,6. Y Sí. tuviste un trimestre como el segundo trimestre que cayó 16. Y acá vas a tener un trimestre que va a caer más de 16, porque con 2 meses de cuarentena la caída puede ser tremenda. Entonces, por ejemplo, en Francia no sé si lo has visto, en Francia y en Inglaterra, las oficinas de estadísticas calculan una caída de 1/3 del producto en este trimestre, en el segundo trimestre, ¿no? Con lo cual el golpe puede ser muy fuerte. Y con eso, la probabilidad de la hiperinflación o de una inflación, un salto inflacionario muy alto, yo lo defino como un proceso hiperinflacionario, hay que ver si en algún momento se aborta, ¿no? Pero pasemos entonces con ese escenario. ¿Cómo ves el efecto social y político? Por ejemplo, Fernández, ¿se puede mantener o Fernández se puede llegar a caer? ¿Y quién vendría en ese caso? A ¿Cómo estás ver, yo viendo ese tema? digamos, sí, ahí yo creo que hay dos dimensiones del problema. Una es, yo creo que para los políticos esta situación, digamos, es fabulosa. Hay un libro de Foucault, que probablemente sea uno de los más conocidos de él, que se llama Vigilar y castigar, el orden del discurso. Sí. Justamente lo que habla Foucault es que una pandemia o una epidemia, él cuenta el caso de un determinado pueblo, es el sueño del político planificador. Y del tirano. Porque decide quién entra, quién sale, a qué hora entra, a qué hora sale, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. O sea, te regula toda la vida. Bueno, fíjate que hasta nos quieren regular la forma de tener sexo. Sí, 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 tremendo. Es decir, con lo cual está claro que ahí hay un peligro latente, porque también yo creo que a veces, si nosotros los liberales supiéramos mirar estas cuestiones con una perspectiva un poco más amplia a veces, nos ayudaría mucho. Yo el otro día estuve leyendo un libro, que acá alguien de los que me olvidé que tenía que mencionar y como me estuviste sacando rápido porque estaban las flores para libertad y progreso, me sacaste del tema. Pero también hay que agradecer a la tarea enorme que hace Distel, digamos, proveyendo todo el material libertario, ¿no? Sin duda. Y porque digo, uno es muy fácil, recomienda, y digo, ¿y quién lo trae? Material, lo está trayendo Distel. Unión Editorial. Uno, Hacemos el chivo, Unión Editorial tiene todos los libros de los liberales. claro, sí, que lo pueden encontrar en Instagram como Unión Editorial Argentina. Entonces, y ahí consiguen todos los libros. Bueno, él suele pasarme muchos libros que van llegando, algunos para que le escriba los prólogos, algo por el estilo. Y me llegó y me pasó el libro de Robert Murphy, el de La teoría del caos. Sí.
Y es interesante porque aborda el tema, digamos, de la seguridad y la justicia, ¿no? Entonces, cuando se mete la cuestión de la justicia, lo que tiene que ver el tema de el derecho privado, entonces dice, bueno, el derecho lo va construyendo el propio sector privado en las condiciones que establecen los contratos y va a haber un mercado de seguros que da respuesta por esto, por decirlo de alguna manera.